Muchas bendiciones para todos, deseando que nuestro Señor esté fortaleciendo sus vidas, esté llenando sus corazones con su presencia y que Él pueda ser la fuente de la cual ustedes estén tomando esa agua viva todos los días. Queremos compartir este día con ustedes una reflexión acerca de un pueblo santo para Jehová. Un pueblo santo para Jehová. Qué bueno es entender que Dios nos ha escogido y que tenemos promesas en Él para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra familia. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque nos permites tener tu palabra, que es esa fuente de vida para nosotros. Oramos pidiéndote que tu misericordia nos cobije y que sea tu palabra hablando en nuestro corazón. Así como dice ella misma, como martillo que quebranta la piedra, que ella pueda hablar a nuestra vida, que ella pueda llevarnos a reflexionar, que ella pueda llevarnos a entender el propósito que tienes para nosotros y que esa palabra, Señor, se quede grabada en nuestra mente y corazón y pueda dar ese fruto que tú esperas. Padre, te damos gracias. Bendecimos esta preciosa palabra, bendecimos tu nombre por ser aquel que dejó su voluntad escrita en esta palabra y te alabamos y te bendecimos y que esta noche, Señor, nuestro corazón se goce y se deleite al tener esta palabra que es una bendición para nosotros. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al versículo 11, una preciosa palabra que habla acerca de ese Dios que nos ama tanto, ese Dios que nos ha escogido, ese Dios que nos ha llamado, ese Dios que tiene un propósito con nosotros. Y dice la palabra, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 11. Y qué hermosa palabra cuando está hablando de que nosotros somos un pueblo santo para Jehová. Mire, tenemos que entender la palabra santo. Tenemos que entender que somos escogidos. Tenemos que entender con qué propósito nuestro Dios nos separó, nos apartó, nos escogió con un propósito especial. Dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pueblo santo para Jehová tu Dios. Qué hermosa palabra, la de pueblo santo. Israel fue un pueblo separado y escogido para Dios. Mire, Dios tenía un propósito al escoger el pueblo de Israel para cumplir en él su voluntad, una voluntad que Él quiso para enseñarnos a nosotros en este tiempo cómo era su soberanía, cómo era su bondad, cómo es Él, como el Dios que nos ha escogido también a nosotros. Entonces Israel fue un pueblo separado, escogido por su relación con Dios. Ellos pudieron acercarse a Dios, ellos pudieron entender que había un Dios que les amaba, un Dios que quería librarles, un Dios que quería sacarles de la esclavitud. Esas relaciones fueron el resultado de la voluntad divina. Cuando Dios permite que Israel se acerque a Él, cuando Dios escoge a Israel, era porque tenía planes para ellos, era porque tenía una voluntad que cumplir. Para ellos tuvo propósitos inescrutables, o sea, profundos, complejos, inmensos misterios de Dios. ¿Qué tenía Dios para Israel? Tenía una voluntad preciosa. Él quería liberarlos, Él quería llevarlos a tierra de bendición, Él quería que ellos experimentaran su presencia, Él quería que ellos vieran su gloria y su poder y que fueran un pueblo que le amara, un pueblo que le buscara, un pueblo que le sirviera. Entonces,
Es importante entender que ellos tenían un propósito al ser llamados. Ellos no fueron escogidos simplemente porque Dios dijo, voy a mirar entre estas naciones y los cojo porque, bueno, de alguna tengo que tomar. No, Él miró entre todas las naciones y entre todas escogió a ese pueblo de Israel para cumplir con ellos un gran propósito. En este tiempo, tú eres pueblo santo para Jehová, o sea, pueblo separado, un pueblo escogido para Dios que pertenece exclusivamente a Él. Mire, usted y yo somos un pueblo santo para Dios, así como en el Antiguo Testamento Israel fue un pueblo escogido, un pueblo separado, un pueblo santo para Dios. Hoy tú y yo somos un pueblo escogido para Dios, somos un pueblo santo para Dios, un pueblo que le pertenecemos exclusivamente a Él. Pero usted y yo tomamos esa palabra, usted y yo valoramos esa palabra de que somos propiedad exclusiva de nuestro Dios. Cuando Él nos está diciendo que usted y yo somos propiedad de Él, entonces Él puede hacer en nosotros su voluntad. Él puede cumplir en nosotros su propósito. Pero realmente, ¿será que Dios sí puede cumplir su propósito? ¿Será que nosotros sí permitimos que Dios gobierne nuestra vida? Dice que dice que fuimos llamados a salir del mundo. Cuando Dios nos escoge, nos separa, que quiere decir la palabra santo, apartado, separado para Dios. Cuando Dios nos separa de ese mundo de tinieblas y nos trae a la luz, que es su camino, su palabra, su verdad, empieza a separarnos de ese mundo que nos tenía en tinieblas. La palabra dice que Jesucristo le hablaba al Padre y le decía, yo te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo, pero no podemos seguir la corriente de este mundo. No podemos ser cristianos que hagamos lo mismo que hacen todas las personas, que sigamos las ideologías que sigue la misma gente de este mundo, que seamos llevados por la corriente que este mundo quiere traer a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras creencias. No podemos permitir ser manipulados por esta sociedad. Cuando Jesucristo nos llama, nos separa, entonces tenemos que salir de esas cosas que el mundo nos ofrece para poder empezar a vivir para Dios. Dice que los santos somos llamados a vivir una vida conforme a su posición. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo anhela Dios que tú y yo nos comportemos, que tú y yo hablemos, que tú y yo vivamos? Sabe que Dios tiene un propósito, así como lo tuvo con Israel, que quería librarlos, sacarlos de la cautividad y quería traerlos a una nueva vida y quería darles restauración y quería que sus familias fueran generación de bendición. Hoy Dios quiere que tu familia, nuestras familias sean generaciones de bendición, pero tenemos que entender cuál es la posición de Dios acerca de cada situación, acerca de este mundo, acerca de las leyes, acerca de todas las cosas que nos rodean. ¿Cuál es la posición de Dios y cuál es tu posición, mi posición enfrente de este mundo? Tú y yo tenemos que tener una posición, es que somos hijos de Dios. Somos cristianos, somos separados para Dios. Por lo tanto, eso es lo que tiene que regir tu vida. Por lo tanto, eso es lo que te tiene que caracterizar. Esa debe ser tu posición. Tú en todo lugar eres cristiano. No eres cristiano solo en la iglesia, no eres cristiano solo por momentos, eres cristiano separado para Dios en todo momento y en todo lugar. Ser nuevo, ser puro, es lo que Dios hizo y quería hacer con Israel. Al separarlos, al llamarlo pueblo santo, Él quería hacerlo un pueblo puro, un pueblo consagrado a Él y destinado para su servicio, destinado para su servicio. Miren, ese tiempo, hablando con algunos de la alabanza, de algunos ministerios de nuestra congregación, yo les decía en cuanto al servicio, tenemos que entender que este servicio para Dios no es como si yo le estuviera haciendo un favor a nuestro Dios o a la iglesia, porque tenemos que entender que, bueno, somos llamados, estamos en un ministerio, podemos aportar, somos de bendición, pero no es que nosotros le estemos haciendo un favor a la iglesia, porque antes Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos perdonó, Dios nos ha hecho abundar en su misericordia, nos ha dado bendiciones, nos ha hecho milagros todos los días, el milagro de tenernos en pie, de no quitarnos la vida a pesar de nosotros. Y dice
que es un privilegio servir al Señor, haber sido llamados, haber sido escogidos. Por eso yo te hablo a ti que tienes un ministerio, a ti que has sido llamado, que sirves en algún área de la congregación. ¿Sabes que es un privilegio? Ayer que estábamos en una reunión, yo lloraba y le daba gracias a Dios por estar en la casa de Dios. Yo decía, Señor, gracias que me permitiste estar en tu casa, que puedo adorarte, que puedo estar aquí con mis hermanos, celebrando a tu nombre, porque a veces queremos sacar excusas, a veces queremos decir que no servimos por X o Y motivo al Señor, pero sí hacemos otras cosas y en esas cosas sí no ponemos condiciones. Tú y yo tenemos que servir al Señor cada día de vida que Él nos regale, porque esta vida no la entregó Él, esta vida le pertenece a Él. Si estamos en pie es por Él. Él nos ha bendecido y dice que somos creados y destinados para el servicio de Dios. Somos, dice la palabra en el versículo 6, un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Me parece tan hermosa esta palabra cuando yo leía que somos un pueblo especial. ¿Qué quiere decir un pueblo especial? Quiere decir un pueblo exclusivo para una determinada cosa o persona. En este caso somos exclusivos para Dios. Somos escogidos especiales para Dios. Y dice que es algo que es poco corriente, diferente de lo ordinario. Eso es algo especial, algo que marca la diferencia, algo que llama la atención. Eso somos tú y yo, especiales en manos de Dios. Mire qué lindo como nos llama el Señor, no solo pueblo santo, sino también algo especial para Él. Qué bonita esa palabra. ¿Qué quiere decir también algo especial? Que es algo diferente a todo lo común, algo singular, particular, de características extraordinarias. ¿Será que usted y yo tenemos características extraordinarias? Pues si fuera por nosotros, no las tendríamos, porque nos falta mucho crecer, nos falta mucho aprender, nos falta mucho madurar. Pero dice que con la presencia de Dios, con la esencia de Dios, con ese carácter que Dios va formando en nosotros, Él va haciendo cosas extraordinarias. Y por eso usted y yo somos especiales. ¿Sabe que usted y yo somos esas vasijas que somos moldeadas por las manos del Creador? Usted y yo, el Señor nos va puliendo todos los días, nos va preparando, nos va capacitando y nos va haciendo especiales. Pero me llamó tanto la atención esta palabra. No solo somos santos, separados, apartados, sino que también somos especiales. El Señor nos ve como algo diferente, como algo que puede tocar su corazón, como algo que para Él es muy importante. Qué precioso que Dios había escogido a Israel de entre todos los pueblos que estaban sobre la tierra. No sé qué sientes de que Dios te haya escogido, apartado, separado, con un fin específico, con un fin especial, y que no seas del común. No sé si tú sientes gozo de saber que Dios te escogió para ser especial, de saber que Dios te llamó, de saber que Dios te sacó de la vida pasada y que te ha traído a vivir en sus caminos. No sé si tú sientes gozo, si tú sientes paz, si tú sientes felicidad de saber que Dios te ha llamado, de saber que Dios te ha buscado y que Dios te tiene con propósitos en esta tierra. Yo siento mucho gozo en mi corazón de haber sido escogida, de saber que hoy en el mundo hay tanta gente que no conoce al Señor, hay tanta gente que se está perdiendo, hay tanta gente que no tiene propósito, que no sabe hacia dónde va, pero yo estoy en los caminos del Señor. El Señor está cumpliendo un propósito, yo le estoy siguiendo, Él se está formando en mí, está formando su carácter, está formando su amor, está formando su vida en mí, y eso me hace sentir gozosa, eso me hace sentir feliz, eso me hace sentir como alguien especial, así como lo dice la palabra. Y aquí, como veíamos, que nosotros no somos del común, ¿sabe? Usted anda en medio de toda la gente, usted y yo andamos en medio de este mundo, pero aún andando en medio de toda la gente, usted es un ser especial, porque cuando usted va caminando por la calle, usted lleva un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Cuando usted va caminando por la calle, dice la palabra que usted es la niña de los ojos de Dios. Cuando usted va caminando por la calle, usted lleva en su corazón y en su vida el sello del Todopoderoso, que tal vez muchas otras vidas no lo tienen, y
eso nos hace seres especiales. Qué bueno que usted no sea una persona del común, porque aunque somos seres humanos, usted está sellado con el Espíritu Santo, usted lleva a Jesucristo, usted dice la palabra que es un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Así que usted se tiene que sentir como alguien especial en las manos de Dios. En el versículo 7 nos dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel fue escogido no porque era el mejor, no por su fidelidad, no porque eran los más obedientes, sino por la misericordia de nuestro Dios. ¿Sabe que Israel no fue escogido porque fuera una gran nación? Israel fue siendo una gran nación a partir de que desde Abraham y Sara se vino la descendencia de ellos y empezó a ser formado el pueblo de Israel. Pero ellos vienen de una descendencia, ellos tuvieron que empezar a crecer y a cumplirse la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Pero nosotros tenemos que entender que ellos no fueron escogidos por ser muy obedientes, que no fueron escogidos porque eran un pueblo muy bueno, porque era un pueblo que era muy fiel. Ellos tuvieron muchos momentos donde Dios luchó para que ellos le amaran, para que ellos le obedecieran, para que ellos le sirvieran, para que ellos le siguieran. Pero Israel, como siempre, tenía un corazón indiferente y se apartaba de Dios. Hoy tú y yo podemos parecer iguales a Israel, un pueblo que hemos sido llamados, pueblo que hemos sido escogidos, pero no fuimos nosotros quien elegimos a Dios, fue Él quien nos eligió a nosotros. Ten muy presente eso, que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, fue Él el que nos buscó, fue Él el que nos atrajo con sus cuerdas de amor, fue Él el que nos sacó del lodo en el que estábamos, del pecado, de los vicios, de la maldad, de la oscuridad, y nos trajo a vivir en su luz. Él fue el que nos escogió a ti y a mí. Por eso yo le digo a la gente que nosotros somos deudores, que le debemos al Señor nuestra vida. Nosotros tenemos una deuda grande que pagar al Señor con nuestra vida. Por eso nada mejor que en esta vida que usted tiene, rendírsela a Él completamente. Usted y yo se la debemos. Así que lo que tendríamos que hacer todos los días, cada hora, cada minuto, es aprovechar esta vida que Dios nos ha dado para servirle a Él, para vivir para Él, porque somos deudores con nuestro Dios. Porque hoy no valoramos ese llamado. ¿Por qué hoy no valoramos ese llamado? Tú y yo no valoramos hoy el que Dios nos haya hecho un pueblo santo. Hoy no valoramos el que Dios nos llame pueblo especial, así como Israel no valoró en ese momento ser llamado pueblo santo, como Israel no valoró en ese momento ser llamado pueblo especial. Entonces el Señor tiene que recordarles que ellos eran un pueblo escogido para Él, un pueblo que Él quería que se santificara para Él, que se cuidara para Él, que se consagrara para Él. Lo mismo que el Señor está pidiendo hoy para ti y para mí, que nos consagremos a Él, que vivamos para Él, que entreguemos nuestras vidas y nuestros días a Él. Entonces, ¿por qué hoy despreciamos el ser especiales para Dios? Mira, yo no entiendo cuántos han conocido al Señor y vuelven atrás. Y cuántos cristianos estamos hoy en las iglesias, pero parece que no sintiéramos ese amor, ese precioso regalo de haber sido escogidos, que no sintiéramos ese privilegio de haber sido llamados. Yo cuando no puedo estar en el templo, cuando no puedo adorar, cuando no puedo servir, mi corazón se entristece porque yo he entendido que mi vida, mis dones, lo que Dios me ha dado es para Él, para cada día que Él me regale de vida, entregarlo a Él y servirle a Él. En el versículo 8 nos dice la palabra: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En ese versículo 8 vuelve y nos reitera: no solo somos pueblo santo, no solo somos pueblo especial, sino que Jehová los amó. El Señor era tan hermoso con Israel, lo escogió, lo apartó, lo cuidó, lo hizo un pueblo especial y luego dice que los amó. Usted sabe cuánto es ese amor de Dios, no lo alcanzamos a comprender, no comprendemos la grandeza de un amor puro, de un amor sincero, de un amor que es real, de un amor que es transparente, de un amor que es fiel y que nunca te va a fallar.
Entonces, el Señor dice en este verso 8, los rescató, los libró, los sacó de la esclavitud. Hoy Jehová te ama con amor eterno. Jehová te ha sanado, Jehová te ha perdonado. Mire, ¿qué hizo con el pueblo de Israel? Ellos vivían en esclavitud, en opresión, ellos vivían en angustia, ellos vivían desesperados porque no había justicia para ellos. Ellos vivían subyugados por aquellos que eran quienes les gobernaban y quienes les hacían pasar duros trabajos, pero dice la palabra que Jehová los amó tanto que los rescató. Porque no quería verles sufrir, porque no quería tenerlos en esclavitud. Dice que los libró de mano del faraón. Usted se imagina la opresión en la que vivía el pueblo de Israel. Usted se imagina la angustia de todos los días tener que pasar trabajos pesados. A veces el pueblo de Israel, estando en el desierto, cuando estaba ya liberado y estando con Moisés, ellos anhelaban volver nuevamente a Egipto. Pero realmente sería que la vida que ellos vivían allá, si era la mejor, yo tengo mis dudas. Porque dice la palabra que allí estaban siendo oprimidos, que allí no tenían libertad, que allí estaban esclavos, y un esclavo no tiene libertad. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo no va a donde quiere, porque el esclavo no es dueño de su propia vida, sino el amo que le dirige. Así que Israel estaba esclavo en el pueblo de Egipto y ellos anhelaban volver allí, pero realmente el Señor los amó tanto que los quiso liberar. Tú y yo hemos sido amados por Dios, somos amados por el Señor. No entendemos la grandeza de su amor, que nos sacó de la vida que llevábamos, nos perdonó, quitó cargas pesadas de nuestra vida y hoy nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad. Pero a veces nosotros somos tan duros de corazón. A veces nosotros estamos y analizamos tan poco y valoramos tan poco y conocemos tan poco a Dios, que queremos volver a la vida pasada, que queremos seguir haciendo lo que no agrada a Dios, que queremos volver a esa vida de pecado que nos daba solamente problemas, ataduras, desánimos, depresiones, y allá queremos volver. Pero el Señor amó tanto a Israel y nos ama tanto a nosotros, que hoy sigue prolongando su misericordia. Dice el versículo 9, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabe que me llamó mucho la atención este versículo? Porque nuestro Dios recalca, conoce pues que Jehová es tu Dios, es Dios, Dios fiel. 3 veces dice tu Dios, Dios, Dios fiel. Y sabe que está en mayúscula la palabra de nuestro Dios. No está hablando de un Dios cualquiera, de un Dios creado por los hombres, de un Dios de aquellos tantos que existen, que han sido creados para ser adorados, idolatrados. Está hablando de un Dios en mayúscula, un Dios real, un Dios grande, un Dios soberano, un Dios creador de este universo, que dice que es fiel, fiel a ti, fiel a tu familia, fiel a tu vida, fiel a tu trabajo, fiel a lo que tú haces. El Señor le estaba recordando a Israel y le decía, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Le decía, Él es tu Dios, yo soy tu Dios, pero soy un Dios que soy fiel. Mire, usted y yo hemos experimentado la fidelidad de Dios. Yo sé que muchos de nosotros podríamos decir hoy, ¿cómo ha sido Dios fiel en nuestra vida? Usted y yo somos los infieles. Usted y yo somos los que condicionamos el vivir para Dios. Usted y yo somos los que condicionamos el entregarle todo nuestro corazón, todo lo que somos. ¿Sabes qué pienso yo en este tiempo y más en estos días que hemos vivido? Yo le decía, Señor, que hasta el último día de mi vida, hasta donde me lleguen mis fuerzas, yo pueda servirte, porque tú lo hiciste todo por mí, porque eres un Dios fiel que nunca me ha fallado, porque eres un Dios que me ha sostenido, eres un Dios que me ha guardado, que aún en los momentos difíciles me ha sostenido con sus brazos y no me ha dejado caer. Y el Señor le recordaba a Israel que conociera que Él era su Dios, un Dios fiel. Lo reitera, lo confirma para que Israel lo tuviera muy presente. Y hoy a ti y a mí nos tenemos que estar cada momento recordando esa palabra. He aquí que tu Dios
Ese Dios que tienes es Dios fiel. Él tiene que estarlo recordando. ¿Por qué lo tiene que recordar? Porque lo olvidamos. Porque no le seguimos como tiene que ser. Porque no somos fieles. Porque no entregamos nuestra vida. Él guarda el pacto y la misericordia. El Señor lo que promete lo cumple. El Señor le prometía a Israel bendición y le daba bendición. El Señor nunca dejó de cumplir sus promesas y dice que a quienes le aman y guardan sus mandamientos también se le da una demanda. ¿Qué es la demanda? Guardar esos mandamientos, cuidar esos mandamientos, poner por obra esos mandamientos. A veces tú y yo queremos bendiciones, queremos que Dios nos responda, queremos que Dios venga ya a hacer una obra, pero tú y yo no le obedecemos, o obedecemos algunas partes de la palabra, lo que nos conviene, lo que creemos que es mejor, lo que se acomoda a nuestro gusto, a nuestro parecer. Pero cuando Dios nos exige y nos dice, cumple mis mandamientos, obedece mis mandamientos, perdona, sana tu corazón, ayuda al necesitado, búscame, congrégate. No, Señor, es que esto pienso yo y esto piensas tú, pero como en este momento soy yo el que decido, entonces decido esto. Pero Dios nos está diciendo que hay una demanda y es que quien le ama guarda sus mandamientos, le sigue y es bendecido por él. ¿Quieres tú ver la gloria de Dios? Haz lo que Él te demanda. ¿Quieres tú ver los milagros? Haz lo que Él te demanda. ¿Quieres tú ver que tu vida crece? Haz lo que Él te demanda. ¿Quieres tú ver que tu familia se entrega al Señor? Comienza tú entregándote al Señor. A veces nosotros con nuestra actitud, nuestro comportamiento, limitamos la obra de Dios. Y enfriamos en nuestra familia la obra de Dios porque ponemos tantas condiciones que el Señor no nos obliga. Sabe que Dios es caballero. Sabe que Dios no entra a la fuerza, sabe que Dios no va a entrar a obligarte a decirte sírveme, búscame, congrégate. El Señor no va a hacer eso porque Dios respeta lo que tú decidas. Pero el Señor te está haciendo una demanda y te está diciendo búscame, si tú me buscas, si obedeces mis mandamientos, si me sigues, vas a ser bendecido, tu generación va a ser bendecida, como le decía al pueblo de Israel. Y dice la palabra en el versículo 10, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, fiel que guarda el pacto. El verso 9 y el 10 dice, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago, le dará el pago. Hay muchas personas que aborrecen a Dios, hay muchas personas que no creen que Dios existe, hay muchas personas que blasfeman de Dios, pero yo te quiero decir algo, tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, tenemos que cuidar la manera en la que nos acercamos a Dios, porque estábamos viendo antes que Dios es nuestro Dios, es un Dios fiel, es un Dios poderoso, es un Dios que nos reitera que Él existe, que Él es real y que Él es para nosotros la mejor porción. Así que Él da el pago al que le aborrece, no se demora en dar ese pago y dice que Él mismo en persona destruirá a esa persona y le dará su pago a su tiempo, que Él no se demorará. A veces usted y yo vemos muchas injusticias, vemos muchas cosas bajo esta tierra que no quisiéramos ver y decimos, ¿cuándo será que Dios obra? ¿Cuándo será que Dios se mueve? ¿Cuándo será pues que Dios paga a esos que están haciendo mal, a esos que destruyen, a esos que lastiman, a esos que ofenden? Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que Él mismo dará el pago a todos aquellos que no han sabido buscarle, seguirle, amarle. Él mismo a su tiempo les dará su pago. Usted y yo no tenemos que tomar venganza de nada. Usted y yo no tenemos que hacer justicia por nuestra propia mano. Déjele eso a Dios. Usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Usted y yo busquémosle a Él. Usted y yo guardemos sus mandamientos, que es otra cosa bien difícil. Que el pueblo de Dios y que la gente guarde los mandamientos de Dios. Por más que Dios no lo dice, no lo guardamos. Guardamos cualquier otra cosa. Guardamos cualquier otra enseñanza. Guardamos cualquier otra filosofía. Nos dejamos seducir por todo lo que la gente trae. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, dudamos. ¿Será que sí es verdad? ¿Será que sí existieron? ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que sí hay un Dios? ¿Será que sí hay un cielo? ¿Será que sí hay un infierno? Dudamos de todo. Cuando estamos viendo evidencias,
cuando tenemos evidencias de un Dios real, cuando tenemos evidencias de un Dios grande y poderoso que ha hecho maravillas durante la historia. Hoy tú y yo tenemos que entender lo que dice el versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dice la palabra que el Señor nos manda a guardar, a vivir, a deleitarnos en los mandamientos que Jehová nuestro Dios nos ha dado, los estatutos y los decretos. No debemos ignorar que somos ese pueblo santo de Dios. Y cuando nos dice guarda esos mandamientos, por tanto, en tu corazón. No es solamente atesorarlos aquí en nuestro corazón, sino guardarlos, vivirlos, ponerlos por obra en medio de esta sociedad, en medio de la familia, en medio de donde nos movemos. Porque tú y yo conocemos un Dios que nos apartó para Él, que nos hace un pueblo especial, que nos ama con un amor eterno y que nos pide que vivamos para Él. Entonces, no ignores que eres el pueblo santo de Dios. No ignores ese precioso llamado que te hizo Dios y cómo te cogió y te apartó para hacerte algo especial. Valora lo que Dios ha hecho de ti. Ámalo como Él te ama. Búscale ya que Él te buscó a ti primero. Búscale ya que Él te buscó a ti primero. Obedece y síguele si quieres ver la bendición. No estés preguntándote por qué no eres bendecido. No estés preguntándote por qué tantas dificultades. Lógicamente pueden pasar pruebas y dificultades que nos van a enseñar muchas cosas. Nadie vamos a estar libres de esas pruebas porque somos humanos y en el mundo tendremos aflicción, dice la palabra. Pero sabes que hay personas que viven todo el tiempo en esas aflicciones, todo el tiempo en esas angustias, todo el tiempo en esos desesperos. Y dice la palabra del Señor, ¿quieres ver la bendición? Guarda mis mandamientos, vive mis mandamientos y tras de ti vendrá la bendición. No olvides que Él dio su pago y da su pago a quien le aborrece y a quien no le busca como tiene que ser. Determina hoy vivir para Dios y servir con toda tu vida a Dios. Mi consejo para terminar esta enseñanza es no olvides que tú le perteneces a Dios. Él te creó. Y no solo te creó, sino que te creó con propósito, así como a Israel. Cuando Él escogió a Israel, sabía que lo había escogido con un propósito y dice que le dio características especiales. Hoy a ti y a mí nos llamó, nos escogió y nos ha dado características especiales. Y no se te olvide que Él te mira con unos ojos de amor, de misericordia, que Él ve en ti grandes cosas buenas, un potencial, que Él quiere que tú le sirvas y quiere hacer de ti algo muy diferente. Hoy mi reto es invitarte, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha puesto en ti, en tus manos, no lo desaproveches, no lo dejes pasar. Este es el tiempo de servir al Señor, este es el tiempo de vivir para el Señor. Si Dios te ha guardado, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha sanado, si Dios te ha restaurado, si Dios te ha prosperado, pues en gratitud sírvele, en gratitud ríndete a Él, en gratitud entrégale tu vida. Es mi determinación, lo que yo he determinado en mi corazón. Y mientras yo tenga vida, agradeceré la obra que Él ha hecho. Y mientras yo tenga vida, estaré en la casa de Jehová, adorándole, agradeciéndole, sirviéndole. Porque cuando lleguen los tiempos donde sea difícil, cuando lleguen tiempos donde tal vez uno no pueda hacerlo, uno querrá anhelar estar allí, ya no se va a poder. Pero tú y yo tenemos que entender el privilegio de poder hoy vivir para Dios. No se te olvide que fuiste llamado. No se te olvide que eres santo, un pueblo santo para Dios, que eres un pueblo especial para Dios, que Él te ha amado con amor eterno y que espera que tú le sirvas con todo su corazón y que guardes sus mandamientos para que veas tras de ti esa bendición. Señor te bendiga, el Señor bendiga a tu familia y quiero orar por ti. Señor, gracias porque tu misericordia está con nosotros. Gracias por ser tan bueno, por recordarnos que somos pueblo santo, apartado para ti, creado para cosas especiales, que somos un pueblo que nos amas, que nos has librado, que nos has perdonado, que nos has rescatado, que nos has dado una nueva oportunidad y que tienes para nosotros pensamientos de bien. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, ayúdanos a vivirlos, ayúdanos a ponerlos por obra y que podamos ver la bendición tras de nosotros, tras de nuestra casa, tras de nuestra familia, pero que nosotros aprendamos a obedecerte a ti, a no condicionar
condicionarte a ti, sino a que tú seas el dueño y director de toda nuestra vida y de todo nuestro corazón. Te damos muchas gracias y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.